Hola, bienvenidos a la siguiente clase. Esta es clase o lección número 5. Mi nombre es Laura Gabriela y espero que esta lección les sirva muchísimo como me ha servido a mí. Vamos a orar. Padre, te pido en el nombre de Jesús que prepares a nuestro corazón para escuchar tu verdad. Que la semilla de tu palabra llegue a una buena tierra y que produzca para la gloria y la honra de tu Hijo Jesús y para nuestra alegría. Porque si crece y da frutos, esa es la vida abundante que Dios tiene, que Jesús tiene para nosotros y que tú tienes, Padre, para nosotros. Te lo pedimos en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Muy bien, vamos a empezar. Espero que tengas las notas contigo. Punto número 1. Un día, leyendo Mateo 13, el Espíritu me mostró algo que nunca había visto o escuchado. El corazón tiene partes como el cuerpo. Empecé a recordar varios versículos que soportan esto y mi convicción de esto me llevó a ponerlo en práctica en mi vida diaria. Mi corazón dispuesto empezó a vivir una vida más plena con Dios, ya que mi unión con Él era más clara, más abundante y llena de comunicación. Su palabra tomó una realidad en mi vida que me lleva a vivir una vida más profunda con Él. Comprendí que el Padre siempre me presenta el árbol de la vida delante de mí, delante de mi corazón dispuesto, y no delante de mi mente, ya que mi mente se deja llevar más por el árbol del conocimiento del bien y del mal. Antes de presentarte las partes del corazón, recordemos que en la parábola del sembrador nos muestra que Dios se encuentra primeramente con nuestro corazón. Él ve nuestro corazón, Él escucha nuestro corazón, Él le interesa nuestro corazón. Acuérdate que la semilla fue sembrada en tierra, representada el corazón. Recuerda también que en Proverbios 4:23, Lucas 6:43-45, la vida sale del corazón, porque eso es lo que realmente somos. Romanos 10:9 nos dice: si confesamos con nuestra boca que Jesús es el Señor y creemos con nuestro corazón, seremos salvos. Déjame darte mi testimonio en corto. Cuando yo tenía 21 años, unas amistades me invitaron a ir a una iglesia a ver una obra de teatro. Yo conocía de Dios pues muy poco, ¿verdad? La historia de la natividad, un poco sobre, pues tenía un conocimiento histórico de Jesús y de Dios, pero nada más. No conocía su palabra, no leía la palabra. Y cuando me invitaron a esa obra, fui, y la obra expresó pues la vida de diferentes gentes, ¿verdad? Y la necesidad de Dios. Al final de la obra, un pastor fue a la tarima y invitó a que gente viniera al frente a recibir a Jesús como su Salvador. Yo no entendía lo que estaba hablando porque yo me consideraba una persona buena. Yo no andaba en drogas, ni con malas gentes, ¿verdad? Entonces, pues, yo no entendí ese llamado, vamos a decirlo así. Pero la gente con quien yo iba me dijo, vamos al frente. Y dije, bueno, pues vamos al frente. Entonces fuimos al frente y muchas más gentes. Y el pastor dijo, vamos a recibir a Jesús en nuestro corazón y nada más ora después de mí esta pequeña oración.
Otra vez, yo no entendía lo que estaba haciendo, pero en el momento de hacer esa oración, yo la hice con mi corazón. Yo me acuerdo de ese día. Entonces, mi entendimiento no, mi razonamiento no entendía. Los puntos del por qué yo necesitaba a Jesús no estaban juntos. Me fui de esa noche y las siguientes semanas empecé a ir a la iglesia, a esta iglesia, y empecé a comprender y a conocer el por qué yo necesitaba a Jesús. Yo no sabía de esa separación de mi pecado. Yo no sabía que un pecado pequeño, un pecado grande son los mismos, no hay diferencia. Dios es santo y puro y yo no lo era. Pero me tomó tiempo para entender eso con mi mente. Pero yo te aseguro que mi vida cambió y fui yo traída al Señor esa noche que yo oré con mi corazón dispuesto. Entonces, yo tengo la experiencia que Dios busca y escucha nuestro corazón primeramente. Porque pues yo tengo ese testimonio. Bueno, vamos a seguirle. Espero que los siguientes puntos sean un poquito más claros de esto. Como hemos visto en lecciones pasadas, la nación de Israel y el mundo hasta ahorita, el problema no es de que no sepan de Dios. Sí conocen de Dios en su inteligencia, pero el problema es del que el corazón no está dispuesto a Dios. Después de que Jesús mencionó la parábola del sembrador, los discípulos le pidieron la explicación de en Mateo 13, 11 al 17. Y aquí es donde realmente Jesús expresa la realidad del problema de la nación de Israel y el mundo entero. Y él respondió y les dijo: porque a ustedes se les ha concedido conocer los misterios del reino de los cielos, pero a ellos no se les ha concedido, porque al que tiene le será dado y tendrá más. Pero el que no tiene, aun lo que tiene le será quitado. Por esto les hablo por parábolas, porque viendo no ven, y oyendo no oyen, ni tampoco entienden. Además, se cumple en ellos la profecía que dice: de oídos oirán y nunca entenderán, mirando y no mirarán, y nunca verán. Pero el corazón de este pueblo se ha vuelto insensible, y con los oídos han oído torpemente. Han cegado o cerrado sus ojos para que no vean con los ojos, ni oigan con los oídos, ni entiendan con el corazón, ni se conviertan y yo los sane. Pero bienaventurados sus ojos porque ven, y sus oídos porque oyen. Porque de cierto les digo que muchos profetas y justos desearon ver lo que ustedes ven y no vieron, y oír lo que ustedes oyen y no vieron. Aquí claramente expresa que el corazón es el problema y las partes. Y bueno, no sé si ustedes tuvieron atención y detectaron algunas partes del corazón, que esas son 3 partes son las que les voy a hablar: los ojos, los oídos y el entendimiento, no de nuestro físico, sino esas 3 partes de nuestro corazón. Punto número 6. Veamos que aquí este pasaje Jesús describe que ellos tienen la facultad física de ver, escuchar y entender, pero no pueden ir más allá de eso. El problema era el corazón. Dios hablando y mostrando, pero las partes del corazón no estaban funcionando porque el corazón estaba duro e indispuesto. Fue aquí donde el Espíritu Santo me dijo aquel día: el corazón tiene partes. Y vi y entendí que el corazón tiene oídos,
ojos y entendimiento. Y estos son los que usa Dios para revelarse. Vamos a recordar para poder comprender esto más extendamente. En Génesis 3, Adán y Eva tenían sus facultades físicas, un corazón dispuesto y esas partes del corazón, los ojos, los oídos y el razonamiento o el entendimiento. Pero cuando llegó Satanás con su engaño, ahí es donde él cambió todo. Génesis 4 al 10. Entonces la serpiente dijo a la mujer: ciertamente no morirás. Es que Dios sabe que el día que coman de él, los ojos les serán abiertos. Esa es una mentira y parte verdad. Y serán como Dios, conociendo el bien y el mal. Parte mentira, parte verdad. Entonces la mujer vio que el árbol era bueno para comer, lo vio físicamente, que era atractivo a la vista, que era árbol codiciable para alcanzar sabiduría. Tomó pues de su fruto y comió, y también dio a su marido que estaba con ella, y él comió. Y fueron abiertos los ojos de ambos, pero no fueron los ojos del corazón, fue al revés. Y se dieron cuenta, o sea, los ojos del pecado fueron abiertos, y se dieron cuenta de que estaban desnudos. Entonces cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales. Cuando oyeron la voz del Señor que pasaba por el jardín en la brisa del día, el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Dios entre los árboles del jardín, pero el Señor Dios llamó al hombre y le preguntó: ¿dónde estás? Y él respondió: oí tu voz en el jardín y tuve miedo, porque estaba desnudo, por eso me escondí. Aquí todo cambió. Escucharon la voz de Dios, pero la escucharon con el razonamiento, con este cuerpo, y ya en ese momento dentro de ellos el pecado ya estaba vivo. Es por eso que ellos tuvieron miedo. Aquí las facultades físicas con el alma, mente, emociones, voluntad tomaron el volante para el manejo de la vida de cada ser humano. El corazón dispuesto con sus partes cesó de ser lo principal en sus vidas. Satanás hizo que los hombres pusieran su atención en ellos mismos, sobre lo que ellos ven físicamente, oyen físicamente y piensan físicamente, y no en Dios. Segunda de Corintios 4:4 nos dice: pues el Dios de esta edad presente, y dice Dios en chiquito, no en mayúscula, ¿ok? Refiriéndose a Satanás. Pues el Dios de esta edad presente ha cegado el entendimiento de los incrédulos para que no les ilumine el resplandor del Evangelio de la gloria de Cristo, quien es la imagen de Dios. Pero recuerda que el plan de Dios es regresarnos por medio de su Hijo a lo que fue antes de que Adán y Eva cayeran en el engaño. Pablo, diciéndole al rey Agripa, le dijo sobre el compromiso que Jesús le puso a Pablo y le dice lo siguiente: para abrir, está hablando Pablo, ¿verdad? Para abrir sus ojos, Hechos 26:18, para abrir sus ojos, para que se conviertan de las tinieblas a la luz y del poder de Satanás a Dios, para que reciban perdón de pecados y una herencia entre los santificados por la fe en mí. En estos versículos no se está hablando de la facultad de ver físicamente. Se habla de los ojos de nuestro corazón dispuesto.
Dios por medio de Jesús restaura nuestro corazón dispuesto con sus partes para que nuestra unión sea profunda e íntima como lo fue antes del engaño. ¿Qué dice la Biblia sobre los ojos del corazón? Hay muchos versículos, pero aquí te voy a mencionar algunos. Efesios 1, 17, 18. Pido que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, les dé espíritu de sabiduría y de revelación en el pleno conocimiento de Él, habiendo sido iluminados los ojos de su entendimiento, para que conozcan cuál es la esperanza a la que los ha llamado, cuál es la riqueza de la gloria de su herencia en los santos. Mateo 6:22. Aquí Jesús habla. La lámpara del cuerpo es el ojo. Así que si tu ojo está sano, todo tu cuerpo estará lleno de luz. Y aquí no pienso que Jesús se esté refiriendo a este cuerpo. Se está refiriendo al cuerpo espiritual. El ojo de tu corazón es la lámpara. Juan 4:35. Jesús nos dice, diciéndole a los discípulos, ¿no dicen ustedes, todavía faltan 4 meses para que llegue la siega? He aquí les digo, alcen sus ojos y miren los campos que ya están blancos para la siega. Otra vez, aquí Jesús no se está refiriendo a la siega natural, ni estos ojos. Se está refiriendo a los ojos del corazón. Un corazón dispuesto, y un corazón dispuesto, la compasión de Dios llegará a ese corazón, y con los ojos de ese corazón puede ver que la siega, las almas están listas para ser recogidas. Hebreos 12, 1 y 2. Por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testimonios, despojémonos de todo peso y del pecado que tan fácilmente nos enreda, y corramos con perseverancia la carrera que tenemos delante de nosotros, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumidor de la fe, quien por el gozo que tenía delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se ha sentado a la diestra del trono de Dios. Aquí igualmente la escritura no se refiere poniendo nuestros ojos físicos en Jesús. Salmo 1:19, 18. Abre mis ojos y miraré las maravillas de tu ley. Salmo 1:23, 1 y 2. A ti que habitas en los cielos, levanto mis ojos. He aquí, como los ojos de los siervos miran la mano de sus amos, y como los ojos de la sierva miran la mano de su ama, así nuestros ojos miran al Señor nuestro Dios hasta que tenga compasión de nosotros. Bueno, espero que estas referencias te haya ayudado. Tengo 2 ejemplos que me gustaría decirte sobre los ojos del corazón. La primera se encuentra en Juan 9, y te invito que pues ya después leas todo el capítulo, porque voy a hablar y lo voy a hacer cortito. Pero bueno, el ejemplo es del Señor que nació ciego. Los discípulos le preguntan a Jesús, oye Jesús, ¿quién pecó? ¿Los padres de este hombre o él que lo hizo nacer ciego? Y Jesús responde en el versículo 3. Respondió Jesús, no es que éste pecó, ni tampoco sus padres. Al contrario, fue para que las obras de Dios se manifiesten en él. Aquí el primer punto de esto, las obras de Dios, quisiera que tú y yo siempre se nos quede en nuestro corazón, es de restaurarnos a restaurarnos
a cómo Adán y Eva vivió con Dios antes del engaño. Esas son las obras de Dios. Es restaurar. Las obras de Dios es de restaurar lo que se perdió por medio del engaño. Jesús sana al ciego y él estaba súper emocionado y los vecinos lo llevan a los fariseos. Y los fariseos le dicen, oye, ¿cómo pasó esto? En versículo 15. Entonces los fariseos le volvieron a preguntar de qué manera había recibido la vista, y él les dijo, él me puso lodo sobre los ojos, me lavé y veo. Los fariseos se cuestionaban entre sí sobre qué persona había hecho esto en el día del reposo. Le vuelven a preguntar al ciego sobre qué piensa sobre esta persona que lo sanó, y el ciego le dice, pues es un profeta. Le preguntan a los padres y los padres le dicen, sí, él nació ciego. Después vuelven a preguntarle otra vez al ex ciego sobre Jesús y contesta con la frase que se ha hecho famosa en todo el mundo. El himno que se llama Amazing Grace. No sé cómo se dice en español, pero bueno, la frase toda la conocemos, que dice, fui ciego, mas hoy veo yo. Bueno, te voy a leer todo el versículo. Entonces él respondió, si es pecador no lo sé, una cosa sé, que habiendo sido ciego ahora veo. Esta canción habla sobre la ceguera espiritual. Cuando tú y yo la cantamos, o la cantan todo el mundo en diferentes lenguajes, se entiende que se está hablando sobre una ceguera espiritual. Pero en este momento, este señor estaba hablando sobre la ceguera natural. Pero este señor iba al camino de recibir vista espiritual. Y vamos a encontrar eso en los siguientes versículos. Por tercera vez los fariseos le preguntan, y el ex ciego respondió, pues en esto sí tenemos una cosa maravillosa, que ustedes no sepan de dónde es, y a mí me abrió los ojos. Sabemos que Dios no oye a los pecadores, pero si alguien es temeroso de Dios y hace su voluntad, a ese oye. Desde la eternidad nunca se oyó que alguien abriera los ojos de uno que había nacido ciego. Y bueno, estos son judíos. Ellos sabían lo que había hecho Dios antes, abrir mares, pelear por los israelitas, pero aquí este señor dice, nunca se había escuchado que alguien abriera los ojos de uno que había nacido ciego. ¡Wow! Si este no procediera de Dios, no podría hacer nada. Los fariseos le juzgaban y le decían que era imposible que él conociera la verdad porque él fue engendrado en pecado. Pero cuando Jesús escucha lo que le pasó, le buscó y le dice, es que lo sacaron de donde estaba. Jesús oyó que la habían echado fuera y cuando lo oyó le dijo, ¿crees tú en el Hijo del Hombre? Él respondió y dijo, Señor, ¿quién es para que yo crea en él? Jesús le dijo, lo has visto y el que habla contigo, él es. Y aquí no se estaba refiriendo a Jesús, lo has visto con tus ojos y lo has escuchado con tus oídos. Porque este señor ya había visto a Jesús y ya había escuchado a Jesús. Jesús le dijo, vete a lavar en el pozo, lávate y vas a ver. Aquí Jesús estaba refiriendo, en ese momento, el camino espiritual de abrir los ojos en ese momento se estaba activando. Lo has visto con un corazón dispuesto y lo has escuchado. Y el Señor le dijo, creo, Señor,
y lo adoró. Y dijo Jesús: para juicio yo he venido a este mundo, para que vean los que no ven, y los que ven sean hechos ciegos. Al oír esto, algunos de los fariseos que estaban con él le dijeron: ¿acaso somos nosotros también ciegos? Les dijo Jesús: si fueran ciegos, no tendrían pecado. Pero ahora, porque dicen vemos, su pecado permanece. Decían vemos con la responsabilidad que tenían ojos con los corazones, pero no querían aceptar. Aquí Jesús se presenta como el Hijo del Hombre. El hombre ve y escucha el árbol de la vida con un corazón dispuesto. Esto ahora es más que un encuentro físico, esto es espiritual, y el hombre tomó la decisión de creer en su corazón. El segundo ejemplo a mí me encanta, es en Lucas 24, 13 al 35. Eran dos discípulos después de la crucificación de Jesús, era domingo, iban a un lugar, iban platicando lo que había pasado en Jerusalén. Y viene y se les une Jesús, pero no le reconocieron. Y Jesús les preguntó: ¿de qué están hablando? Y ellos dijeron: pues ¿qué no has escuchado lo que había pasado en Jerusalén? Y empezaron a tener esa conversación. Pero en el versículo 16 nos dice lo siguiente: pero sus ojos estaban velados de manera que no lo reconocieron, o sea, físicamente. Le siguieron caminando hasta parar en un lugar por la noche. Y sucedió que estando sentados con ellos a la mesa, los dos discípulos le dijeron a Jesús: no te vayas, ya es de noche, quédate con nosotros. Y Jesús dijo: ok. Y aquí: y sucedió que estando sentados con ellos a la mesa, tomó el pan, lo bendijo y les dio. Entonces fueron abiertos los ojos de ellos y le reconocieron, pero él desapareció de su vista física. Pero se decían el uno al otro: ¿no ardía nuestro corazón en nosotros cuando nos hablaba en el camino y nos abría las Escrituras? Se les impidió físicamente reconocer a Jesús, pero como ya eran salvos, ya creían en Jesús, el corazón no podía no reaccionar a escuchar el árbol de la vida. Es por eso que el corazón ardía delante de ellos. Y no estoy hablando del corazón que saca sangre, ¿verdad? Dentro de ellos, ¿verdad? Lo que realmente eran, ardía delante de ellos. Eso me encanta porque no podemos, cuando Dios se manifieste, a lo mejor físicamente no lo podemos entender, no podemos captar físicamente, pero nuestro corazón, lo que somos, si somos partes de su familia, no podemos contenernos y lo vamos a reconocer. La siguiente parte es los oídos del corazón. Se puede encontrar varias veces que Jesús diciendo: el que tenga oídos, oiga, como en Mateo 11:15. En Apocalipsis 7 veces Jesús dijo: el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Y aquí realmente no pienso que esté hablando de estos oídos, ¿verdad? Espero que ya se estén dando cuenta que el Espíritu Santo nos va a hablar en los oídos de nuestro corazón. En Apocalipsis 3:20 dice: he aquí, hablando sobre Jesús, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré en él y cenaré con él y él conmigo.
Hay muchos versículos más, pero no los quise yo poner aquí porque el tiempo es corto. Pero hay una advertencia que Jesús nos da y quiero que la tengas en cuenta. Pero hay una advertencia para todos sobre la responsabilidad de escuchar a Dios con un corazón dispuesto y no hacer lo que se escuchó en el corazón. Se encuentra en Mateos 4, 23, 25. Jesús dice, si alguno tiene oídos para oír, oiga. Les dijo también, consideren lo que oyen, con la medida con que miden, ustedes serán medidos y les será añadido. Pero al que tiene le será dado. Porque al que tiene le será dado, y al que no tiene, aún lo que tiene le será quitado. Aquí Jesús nos dice que si nuestro corazón está dispuesto a oír la verdad y la escuchamos, necesitamos aplicarla. Si lo hacemos, se nos dará más. Pero si no somos consistentes en aplicar la verdad, se nos la quitará, porque somos responsables porque somos responsables de usar lo que se nos da. Punto número 14. La tercera parte es la mente del corazón. Les voy a dar unas escrituras, pero les aconsejo, si no las reconocen, que leas todo el capítulo para que entiendas un poquito mejor el concepto. Lucas 2:35, para que sean descubiertos los pensamientos de muchos corazones y una espada traspasará tu misma alma. Lucas 5:22, pero Jesús, dándose cuenta de los razonamientos de ellos, respondió y les dijo, ¿qué razonan en sus corazones? Lucas 9:47, pero Jesús, percibiendo los razonamientos de sus corazones, tomó un niño y lo puso a su lado. Hebreos 4:12, porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más penetrante que toda espada de dos filos. Penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Aquí vemos que el razonamiento del corazón es más profundo que nuestra mente física. Ahora, no quiero decir que nuestra mente física no tenga lugar, lo tiene, pero no es el conducto que Dios quiere usar para revelar su imagen y semejanza. Creo que el corazón tiene más partes, pero para ahora estas tres son suficientes. Pero te he de decir que cuando yo me pongo la armadura, que está en Efesios 6, yo no me la pongo en mi cuerpo, yo me la pongo en mi corazón. Y por último, ¿cómo poner esto en práctica? Bueno, es sencillo, pero toma tiempo, pero es sencillo. Punto número 1, tenemos que pedirle al Padre que nos ayude a tener un corazón dispuesto para seguir a Jesús. Ese es punto número 1. Punto número 2, seamos sensibles al comprender que Dios va a usar nuestros ojos, oídos y mentes del corazón para comunicarse y presentarnos el árbol de la vida, que es Jesús. Punto número 3, leamos su palabra y cuando la leamos, estemos listos para ver, oír y entender no con el corazón, no con la mente, sino con el corazón. Esto se va a sentir como aprender a manejar una bicicleta cuando eras niño o niña. De poquito en poquito se hace fácilmente. Punto número 4. Recordemos la advertencia que Jesús nos da. Somos responsables de lo que recibimos de parte de Él. Y bueno, hay una sanación y un destino que Dios tiene para un corazón dispuesto. Y de esto
serán nuestra última lección. Espero verlos. Dios los bendiga.